dicen que en la cruz Dios hizo lo mejor. Su mayor acto por la humanidad se ve en la cruz. Que Dios hizo lo mejor y que fue en la cruz del Calvario donde el hombre hizo lo peor. Todos estamos asombrados, horrorizados con los bombardeos a personas en Ucrania y decimos, ¿cómo es posible que mueran en hospitales niños, mujeres, civiles? Y decimos, la verdad que el hombre es capaz de tantas cosas horribles. Pero mis hermanos, ninguna cosa que un hombre, que un ser humano haga puede ser tan horrible como la de que un ser humano trate de destruir a Dios. Eso es lo que pasó en la cruz. Eso es lo que ocurrió con el Señor, que los hombres no querían nada que ver con Dios, y cuando Dios finalmente decidió, ya no voy a mandar más profetas, voy a mandar a mi hijo, dijeron, a este no lo vamos a rechazar, a este lo vamos a matar. Y eso fue lo que ocurrió. Hombres llenos del diablo. Todos sabemos cómo Satanás, dice Juan capítulo 13, entró en el corazón. Satanás primero dice que llenó el corazón de Judas y posteriormente dice que entró en él. Así que primero llenó su corazón y después lo invadió. Y aquella conspiración, la muerte de Jesucristo, como muchas cosas horribles que pasan en el mundo, no son casualidad, son conspiraciones del diablo. El diablo es el gran conspirador. Pero tenemos que recordar que un día Dios se va a poner al día con Satanás y no van a haber más conspiraciones. Pero la crucifixión de Jesucristo fue una gran conspiración de parte de Satanás. Por supuesto, Dios lo sabía y Dios había de antemano, había determinado que su Hijo tenía que morir por nosotros. Yo quisiera esta mañana simplemente leer unos cuantos versículos y hacerles unos sencillos comentarios de pasajes, de versículos, de textos que encontramos en Mateo 26 y 27. Mateo 26 y 27, probablemente Mateo y Lucas y Juan, pero en particular Mateo, capítulos 26 y 27 nos hablan mucho de los últimos acontecimientos, los últimos días en la vida de Jesús. Como ustedes saben, la Pascua, el día que Jesucristo, el Cordero de Dios, iba a ser sacrificado, era todo, había sido mostrado simbólicamente en el Antiguo Testamento con la fiesta de la Pascua y el Cordero y el ángel de la muerte y el Cordero joven de 1 año inmolado, su sangre puesta en las puertas de cada casa de los hijos de Israel en Egipto. Todo era simbólico, todo era un prototipo de lo que iba a ocurrir miles de años después. Aquí tenemos la historia verídica, el cumplimiento de aquella tipología. La encontramos en los evangelios. Mateo capítulo 26, Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 26:2, si me lo pueden poner, los que me puedan poner, Luis, se los agradezco. Aquí el Señor le habla en Mateo 26, voy a saltar y voy simplemente, pero yo quiero animarles y pedirles, rogarles que usted hoy, antes que caiga la noche, antes que se acueste a dormir, que usted se lea estos 2 capítulos de Mateo, el capítulo 26 completo y el capítulo 27 y le pida a Dios que Dios lo utilice para de una manera capturar su corazón. Yo le voy a dar unos cuantos versículos. Jesús le dice a sus discípulos, en el versículo 2 les dice, ustedes saben que dentro de 2 días se va a celebrar la Pascua. La Pascua, la fiesta de la Pascua es cuando comienza el sacrificio del Cordero. Y los judíos hasta el día de hoy celebran la Pascua. Van a celebrarla
esta semana y celebran la Pascua, y triste que muchos de ellos ni saben el significado del cordero y de que el hueso, ningún hueso se puede romper en la Pascua, y el pan sin levadura, todo simbólico del Señor Jesucristo, todo enseñándonos verdades acerca de Jesucristo. Pues aquí el Señor también celebra la Pascua con sus discípulos y les dice: ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Miren la unión que hay entre la Pascua y Jesucristo y el Hijo del Hombre. Ya la Pascua no era un cordero, un animalito de una manada de ovejas. El Hijo del Hombre será entregado. Él es el Cordero de Dios para ser crucificado. Allí estaban con sus discípulos. Allí dice en Mateo 26 que encontramos allí a su encuentro allí en Betania, en la aldea de Betania, y la mujer que derramó el perfume sobre sus pies. Allí encontramos a los 12, a Judas Iscariote en el versículo 14. Ahí lo entregó por unas cuantas piezas de plata, delató y traicionó al Señor Jesucristo. Pero voy a saltar y vamos a ir en el capítulo 26, donde comienza la fiesta de los panes sin levadura. Dice el versículo 17 que el primer día de la fiesta los discípulos vinieron y le dijeron a Jesús: ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Versículo 18, y dice que el Señor les dijo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y dice a continuación que los discípulos fueron e hicieron y prepararon la Pascua. Versículo 20 dice que cuando llegó la noche, el Señor se sentó en la mesa con sus discípulos. La cena de la Pascua, el Señor la celebró y estaba celebrando allí la víspera de su entrega y posteriormente de su crucifixión. En el versículo 21 dice que les dijo: de cierto, uno de ustedes me va a entregar. Y efectivamente así fue. El Señor fue entregado. Mientras comían, dice el versículo 26, que Jesús tomó el pan, lo bendijo, se lo dio a los discípulos el pan y les dijo: coman, esto es mi cuerpo. Y que tomó la copa y dijo: beban de ella todos, esta copa es el pacto en mi sangre, el nuevo pacto. Hagan esto en memoria de mí. Dice el versículo 28 y 29, esta copa, esta sangre va a ser derramada para remisión de los pecados. Luego dice el versículo 30 que terminaron la cena de noche. Acuérdense que los judíos los días los celebran desde el anochecer hasta el próximo anochecer. No es como nosotros, que con el calendario gregoriano nosotros pensamos que un día nuevo es a las 12:01 de la madrugada. Para los judíos la noche comienza a la caída del sol. Hasta la próxima caída del sol cae la noche, terminan la cena. Dice el versículo 30 que entonces, ¿qué hicieron? Ustedes saben que allí el Señor le lavó los pies a los discípulos. El Señor les dijo: les estoy dando un ejemplo, lo que yo hago ahora ustedes no lo entienden, pero lo van a entender en el futuro. Y les dijo: les estoy dando, además de lo que significa esto espiritualmente, les estoy dando un ejemplo para que ustedes también se laven los pies unos a otros. Luego dice el versículo 30 que cantaron un himno, que cuando hubieron cantado el himno salieron del monte, salieron hacia el monte de los olivos. Salieron de la ciudad de Jerusalén, el valle de Kidrón, descendieron, subieron a la montaña que está al lado oriental, a un monte que está al lado oriental, donde está el huerto que acostumbraban ir allí, el lugar
el huerto de los olivos. Todavía están allí olivos, inmensos árboles con unos troncos inmensos que llevan cientos de años. Todavía está el monte de los olivos delante de Jerusalén. Quiera Dios que un día volvamos a tener la oportunidad, y algunos de ustedes por primera vez, de ir para que vean eso y estén allí, vean aquel huerto, el lugar de los olivos. Y allí el Señor fue a orar. Como ustedes saben que iba con sus discípulos, el Señor tomó a 3 de ellos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, se apartó de los otros, fue un poquito más adelante, les dijo: espérenme aquí que voy a ir a orar, acompáñenme en oración, velen conmigo en oración. Pero allí, estando en el monte de los olivos, Jesús, en el versículo 38, les abre su corazón y se franquea con ellos y les habla de cómo se sentía por dentro. Dice el versículo 38 que Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En otras palabras, el Señor les dijo: me estoy muriendo de tristeza. Ahora yo quiero que ustedes piensen que eso no es un sentido figurado, era verdaderamente que el Señor Jesús estaba muriendo de tristeza. La Biblia nos describe su tiempo de oración allí, la tensión, el estrés emocional, y los médicos dicen que hay una enfermedad muy rara, o que no una enfermedad, sino que hay un mal que le ocurre a personas que están en extrema tensión emocional. Se llama hematridosis, que es cuando los vasos capilares debajo de la piel se rompen y por los poros sale sudor con sangre. La Biblia describe que Jesús sudó como grandes gotas de sangre. El Señor Jesucristo no solamente sufrió físicamente, el Señor sufrió emocionalmente, y el peor de sus sufrimientos, el Señor, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sufrió. Pienso yo que el sufrimiento mayor fue el sufrimiento espiritual, cuando el Padre tuvo que virarle el rostro y dejar al Hijo, porque el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Jesucristo tuvo que cargar el pecado de todos nosotros y el Padre lo tuvo que dejar solo, porque Dios no puede comulgar con el pecado. Piensen ustedes esas 6 horas que el Señor estuvo vivo en la cruz, ahí agonizando, cargando, pagando nuestros pecados. Aquí dice: mi alma está muy triste, estoy muriéndome de tristeza. Terminó de orar, como ustedes saben, oró 3 veces, se fue a orar 3 veces. En la última vez, versículo 45, regresó y le dijo a sus discípulos, volvió a ellos y les dijo: ya duerman, ya descansen. He aquí ha llegado la hora, llegó la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, que el que me va a entregar se acerca. Acto seguido venían de parte del sumo sacerdote, de las autoridades judías, venían, dice, mucha gente con espadas y palos. Venía Judas Iscariote, que le había dado la señal, la contraseña era: al que yo bese, ese es. De noche estaban allí, Judas se le acercó, le dio el beso, el infame beso de Judas. Allí lo tomaron, lo prendieron. Todos aquellos que venían a llevarlo ante las autoridades judías, se lo llevaron a la casa. Dice en el versículo 57 que se lo llevaron sujetado hasta la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas, los ancianos y los testigos falsos que ellos habían preparado. Testigos que estaban allí para dar testimonio falso acerca de Jesucristo. Allí se reunieron, allí en el patio de la casa. Y dice que Jesús callaba. Finalmente el sumo sacerdote
le dijo, yo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo o no. Jesús ahí le contestó y le dijo, lo has dicho tú. Es más, desde ahora en adelante quiero predecirte que no me verás más hasta que no me veas sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y ahí nos dice la Escritura que el sacerdote, dice el versículo 65, que el sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, lo hemos oído, ¿qué más necesidad de testigos tenemos? Hemos oído su blasfemia que se ha hecho semejante a Dios. Todo el problema con Jesús era que Jesús decía que el Padre y Él eran uno. El problema, la blasfemia según los judíos de Jesús, era que Jesús alegaba ser el Hijo de Dios, que había venido del cielo. Era la deidad de Cristo la que lo condujo a la muerte. La deidad de Jesucristo. El tema central de las personas, si usted habla de Jesucristo y usted dice Jesucristo fue un buen maestro, nadie se ofende. Si usted dice Jesucristo fue un hombre adelantado a su tiempo, nadie se ofende. Si usted se atreve a decir Jesucristo fue un profeta, nadie se ofende. Pero si usted dice Jesucristo es Dios hecho hombre, esa es la ofensa. Esa es la ofensa. Y yo espero que todos los que estamos aquí nunca neguemos al Señor y siempre digamos Jesús es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Si es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Pues ahí comenzaron, ya tenían la evidencia que ellos buscaban. Ahí comenzaron los abusos físicos. Inmediatamente dice el versículo 67 que comenzaron a escupirle el rostro, a darle puñetazos, a darle bofetadas, a darle uno por aquí, otro por aquí y a preguntarle a ver quién te dio ahora. Imagínense ustedes de noche, muchas personas dándole golpe. ¿Quién te dio ahora? ¿Y ahora quién te dio? ¿Y el que te dio el trompón por la espalda, quién fue? Profetízanos. Ahí el Señor entregó su cuerpo a los que lo escupieron, a los que le dieron puñetazos. La Biblia añade algo más. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, que es un gran profeta con profecías mesiánicas, profetizó muchas cosas. Dios le dio profecías acerca del Mesías e Isaías, el profeta, vivió 700 años antes de Jesucristo. Y dice el profeta Isaías que el Señor entregó su rostro para que le arrancaran la barba. Le arrancaron la barba y le dejaron su rostro en carne viva. Puñetazos, esputos, escupitazos, golpes. Y encima de todo eso agarrarlo por la barba y alársela y dejarle el rostro en carne viva. Eso lo hizo por mí y por ti también. Así nos ama el Señor. Así de grande es su amor. Allí continuó el abuso toda esa noche. Al amanecer lo llevaron para entregárselo ahora a quien lo tenía que crucificar, que era Poncio Pilato, a quien tenía que acusarlo y hallarlo culpable y luego darle el castigo que era la muerte de cruz. Dice que por el día se lo llevaron a Poncio Pilato, en la mañana se lo entregaron a Poncio y trajeron todas las acusaciones. Como ustedes saben, Poncio Pilato, gobernador de aquella región, gobernador romano, autoridad
de parte del Imperio Romano gobernando Israel, porque Israel fue una colonia del Imperio Romano. Y Poncio Pilato estaba allí en su fortaleza, en el cuartel. Se llama el cuartel La Antonia. Todavía quedan parte de la construcción de aquel cuartel allí al norte de la explanada del templo. Y allí Poncio Pilato no hallaba razón, no hallaba culpabilidad en Jesucristo y trató en varias ocasiones y de varias maneras de ponerlo en libertad, pero aquella turba de personas importantes, de los sacerdotes, de los dirigentes religiosos, pedían que se le castigara, pedían su muerte. Habían confabulado y habían conspirado en que Jesucristo muriera. Se lo pidieron, le pusieron presión a Poncio Pilato y finalmente, aunque no tenía nada, Jesús, digno de culpa, digno de castigo. Poncio Pilato, como ustedes saben, dijo: pues yo me lavo las manos, que la sangre de este esté encima de ustedes. Dice que dijo Poncio Pilato: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y ellos dijeron, todo el pueblo le dijeron a Pilato: asumimos la responsabilidad, que su sangre caiga sobre nosotros. Acto seguido, dice el versículo 26 del capítulo 27, que entonces Poncio Pilato soltó a Barrabás y ahí azotaron a Jesús. Piensen por un momento cómo era el castigo de al prisionero azotarlo primero. Los soldados le rodeaban, tenían sus látigos romanos, le llamaban flagelos para flagelar al prisionero, le daban latigazos, varios soldados le daban latigazos. Todos hemos visto la película La Pasión de Jesucristo. Yo les aseguro a ustedes que fue muchísimo peor que lo que vimos en esa película. Los golpes, aquel flagelo dándole a sus espaldas, a sus hombros, donde quiera que le diera el golpe. Dicen los historiadores que le ponían, para que rompiera la piel, para que rompiera la carne, le ponían pedazos o de huesos o de plomo en la punta de los látigos. De cada punta de piel, para desgarrar bien. Allí azotaron al Señor. Dicen los historiadores que muchos prisioneros, era tanto el sufrimiento, era tanta la agonía, que no aguantaban y morían antes de ser crucificados. Evidentemente el Señor tenía que ser clavado en una cruz y no murió. Luego le pusieron, dice el versículo 28, que lo desnudaron y le echaron encima el manto de escarlata. Y el versículo 29, después de haberle todo hecho eso, no fue suficiente. Tejieron una corona de espinas y se la incrustaron. No era que le colocaron una corona, era para burlarse de él, pero era una corona incrustada en la piel, en la cabeza. Le pusieron sobre su cabeza la corona tejida de espinas, una caña en la mano derecha, hincando de rodillas delante de él, le escarnecían. No era suficiente lo que le habían hecho todavía, seguían burlándose, injuriándolo, ofendiéndolo. A ver, sálvese, que se salve, salve, rey de los judíos. Seguían escupiendo, le dice el versículo 30, le quitaban la caña de la mano, la vara que se supone que tenga un rey, se la quitaban y con ella le daban en la cabeza para enterrarle bien la corona de espinas. Y el Señor, que podía haber llamado a 12 legiones de ángeles para que Dios lo librara, soportó. Jesús tenía a su alcance 12 legiones para que lo salvaran y no lo hizo. Sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor. Le quitaron el manto, dice que después de haberle escarnecido, y se lo llevaron
por la vía dolorosa. Los romanos, como muchos de ustedes saben, crucificaban al lado de una vía para que un lugar de mucho tránsito, para que todas las personas vieran y temieran, para que tuvieran temor de hacer el mal, porque para que vieran cuán temible era el gobierno, las consecuencias de romper alguna ley, y lo crucificaron junto a lo que le llaman la vía dolorosa. La Biblia nos habla de que el cordero tenía que ser degollado, tenía que ser crucificado, tenía que ser sacrificado fuera de la ciudad. Y efectivamente la vía dolorosa está en las afueras, inmediatamente en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Ahí está la colina. Y dice el versículo 33 que cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y hay que ver ese lugar que cuando usted lo mira de repente usted ve como una calavera que son hoyos en las piedras, y usted dice: ahí estoy viendo la comparación a una calavera. Ahí está, hoy todavía está ahí. Dice que allí fue donde lo crucificaron, como ustedes saben, lo llevaron con el tronco a cuestas por toda la vía dolorosa hasta el lugar donde lo crucificaron. Allí pusieron la parte lateral de la cruz, la amarraron, acostaron al Señor, le traspasaron las manos y los pies con esos clavos. Allí lo fijaron a aquel madero con clavos y luego subieron la cruz y allí lo crucificaron. Era la manera que los romanos castigaban a los que cometían fechorías, y allí, como ustedes saben, habían a su lado, a ambos lados, había un malhechor crucificado, los ladrones. Allí estaban ese día, pues fueron 3 los que estuvieron allí. Y allí el Señor estuvo, dice la Biblia, que estuvo 6 horas. 6 horas antes de morir el Señor. Piensen ustedes, 6 horas agonizando, tratando de respirar para no asfixiarse. Y cada vez que se afincaba o en los pies o en las manos, piensen ustedes el dolor de esas heridas, todo el peso de su cuerpo poniéndose en las heridas. Qué muerte más horrible. Y pensar que el Señor hizo eso por usted y por mí. Dice que allí crucificaron a 2 ladrones, le pusieron el título: este es el rey de los judíos. Dice que los que pasaban, dice el versículo 39 de Mateo 27, los que pasaban por aquel camino, los que pasaban meneaban la cabeza, le injuriaban, lo desafiaban, dice el versículo 40, y le decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, a ver, sálvate tú, bájate de la cruz. Lo desafiaban todos aquellos. Allí estuvo el Señor. Allí fue donde vino las tinieblas a la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena. La hora sexta son las 12 del día, hasta la hora novena, 3 horas, hasta las 3 de la tarde. Allí el Señor, como ustedes saben, expresó lo que nosotros conocemos como las 7 frases, las 7 palabras del Señor Jesucristo. El Señor allí habló con el Padre, habló con María, habló con Juan, habló con el ladrón, habló con los que lo tenían crucificado. Le dijo a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue su primera expresión de las 7 expresiones, de las 7 frases. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, mis hermanos, Jesús practicó lo que predicó. Lo practicó en el momento más difícil. Padre, perdónalos que no saben lo que hacen.
le dijo al ladrón en la cruz, al que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le contestó mientras que el otro le injuriaba y lo desafiaba y lo amenazaba y le decía malas palabras. Aquel ladrón le dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si había esperanza para un ladrón en la cruz, para ti y para mí también la hay. La esperanza del perdón para el que reconoce que necesita un Salvador. ¿Qué hizo aquel ladrón? Él no pudo rehacer su vida, él no pudo hacer nada excepto decirle, yo creo que tú eres justo y que tú no has hecho ningún mal. El ladrón le dijo a su compañero, tú ni en esta situación le temes a Dios. Así que aquel ladrón reconocía que el que estaba allí en medio de ellos era nada menos que Dios. Tú ni en esta situación le temes a Dios. Nosotros estamos aquí recibiendo nuestro justo merecido, pero ningún mal ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue al paraíso y el ladrón en la cruz en ese momento recibió el perdón de sus pecados. Quiere decir que después de la muerte existe la posibilidad de ir al paraíso. No todo el mundo va al paraíso. Al paraíso van los que reciben a Jesucristo y reciben el perdón y la salvación que Jesucristo ofrece. Jesucristo dijo, el que cree en mí no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús le dijo a aquel grupo de personas anterior a este momento, les dijo, el que tenga sed venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo le doy. El que cree en mí, de su interior van a correr ríos de agua viva. Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pedro dijo, de dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hay una sola manera de salvarnos, se llama Jesús. Para poder ir al paraíso hay que recibir a Jesús. Hay un paraíso. Jesús le prometió al ladrón que a partir de ese día estaría con él en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El que cree en Jesucristo puede tener la seguridad del perdón de sus pecados y de la vida eterna. Y si usted está aquí y usted nunca ha recibido a Jesús, Jesucristo le dice también a usted, si tú crees en mí, tú también vas a ir al paraíso. Jesucristo dijo, el corazón de ustedes no se tiene que turbar. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así yo se los diría, pero yo les estoy diciendo que me voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Tomás, como ustedes saben, Tomás desafió esa palabra y no sabía de qué estaba hablando Jesús. Tomás era un discípulo que estaba perdido en el llano. Señor, no sabemos a dónde va. Miren qué clase de lección aprendemos de Tomás. Que usted puede ser un discípulo y estar perdido en el llano y no saber qué está pasando. Por eso hay que afincarse en el Señor y en la palabra. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo vamos a saber el camino si no sabemos ni a dónde va? Jesús le dijo, Tomás, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesucristo es el puente entre tú, entre yo y Dios. Jesucristo es el puente de nuestra salvación. ¿No quieres tú cruzarlo? Yo espero que tú digas, para allá voy. Para allá voy. Óigame, estos hermanitos, estas personas que están allí en el lado mexicano, lo que están esperando es que los americanos le digan, cruce el puente. Cruce, vengan.
están locos porque les den cruce, entrada. Mis hermanos, el puente se llama Jesús y a donde vamos es mucho mejor que Estados Unidos. Mucho mejor. Jesucristo es el puente. Yo soy el camino, le dijo a Tomás, yo soy el camino, Tomás, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si quieres venir al Padre, yo soy el camino. Jesucristo nos enseñó en esa conversación con Tomás cómo tú y yo podemos encontrar el camino hacia el Padre. Y yo te pido que hoy tú le digas al Señor, Señor, hoy yo creo en ti, Señor, para allá es que voy. Y tú cruces por el puente que se llama Jesús. Nosotros somos unos varados, unos desahuciados en este mundo. Y para encontrar lo mejor que está por venir, necesitamos encontrar el puente y que nos digan del lado allá, ven, ven, ven. Todo aquel que cree en Jesucristo va a poder entrar y estar en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a entender eso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué tremendo. Luego su cuarta le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo. Jesucristo se ocupó de su madre y la dejó a cargo de Juan. Hijo, he ahí tu madre. Luego el Señor, la cuarta frase, Dios mío, Elí, Elí, lama sabactaní. En arameo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso era la punzada de separación que estaba sintiendo Jesús, porque Dios había tenido que dejarlo solo para que Él cargara nuestros pecados. Así lo entiendo yo. La quinta frase es, tengo sed. La sexta frase, consumado es. Jesucristo repasó todas las profecías. No faltaba nada por cumplirse y dijo, consumado es, terminado está. Lo que vine a hacer, lo he hecho, consumado es. Y por último le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con la misma expiró y entregó su espíritu. Nadie mató a Jesús, mis queridos amigos. Jesús entregó su vida. Por amor, por ti y por mí. Fue una entrega por amor. Y tú y yo podemos recibirlo también por fe y decirle, Señor, yo siento tu amor y yo te recibo. Y todo lo que podemos decir, yo he hecho un trabajo muy pobre explicándoles. Yo les aseguro a ustedes que la cantidad, la experiencia de Jesucristo es difícil de volver a explicar. Pero sí le puedo decir que Jesucristo lo hizo por usted y por mí. Yo puedo decir esta mañana, por mí murió Jesús. Clavado en una cruz, en el monte del Calvario, por mí murió Jesús. Fue en la cruz, como dice ese himno. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma allí la ve. Fue allí por fe donde vi a Jesús y siempre feliz con él seré. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Puedes tú cantar igual? Que en la cruz es donde tú lavaste todos tus pecados. ¿Qué me puede dar perdón a mí o a ti? ¿Qué nos puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre y un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. Solo de Jesús la sangre, porque precioso es el raudal que quita todo mal. No hay otro manantial, para lavarnos. La Biblia habla en el libro de Romanos que nosotros ponemos la fe en la sangre de Jesús, porque tenía que haber sangre inocente derramada para poder pagar los pecados de culpables. ¿Y cuál es la sangre inocente? La sangre preciosa de Jesús. Como dice Primera de Pedro, fuimos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Un cordero sin mancha, destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por nosotros. Y esta mañana yo quiero invitarte a que tú dejes que tú
cierres tus ojos y tú pienses, Jesús hizo eso por mí. Así tanto me ama el Señor. Yo por años me pasé mi vida, desde niño me enseñaron a creer en Dios, pero nunca había entendido lo que Jesús había hecho por mí. El día que amaneció en mi corazón el verdadero significado de la muerte de Jesucristo, fue el día más bello de mi vida. Ese día entendí que no era creer en Dios, era que Dios me amaba tanto que había enviado a su Hijo a este mundo a morir por mí. Y yo abrí mi corazón y le dije, Jesús, sálvame, que estoy perdido. Y si tú le dices eso o algo parecido en esta mañana a Dios, y le dices a Jesús, Jesús, yo creo que tú eres el Señor, y yo creo que moriste y resucitaste por mí. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que cualquier persona, cualquiera de nosotros, que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que creamos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Cualquiera que crea eso, cualquiera que confiese y admite y reconozca que Jesús es Dios, que murió en una cruz, que derramó su sangre, que lo enterraron y que al tercer día resucitó. El que crea eso, dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú no lo has hecho, te quiero pedir e implorar que tú lo hagas hoy. Que tú cierres tus ojos en este momento y le digas, Jesús, yo invoco tu nombre. Yo invoco tu nombre. Mi amigo que estás aquí esta mañana, o mi amiga, ¿eres tú capaz en este momento de admitir que Jesús es el Señor? Él es Dios hecho hombre. Él es Dios, Él es el Señor. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Yo te pido que lo creas. Ahora, ahí donde estás, no lo hagas por mí, hazlo por ti, porque hay un paraíso y también hay otro lugar que es lo opuesto al paraíso. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo, que el que en Él cree no es condenado, pero que el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que hay no condenación y hay condenación. Yo te quiero pedir que tú hoy le digas, Jesús, sálvame. Yo creo que tu sangre es suficiente para limpiarme de todos mis pecados. Recíbelo en tu corazón hoy. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero dice también, mis hermanos, que cuando recibimos a Cristo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra fe necesita tener una conducta correspondiente. Y yo te pido que hoy tú le digas, Señor, tú moriste por mí. Es más, que moriste por todos. Tú moriste por todos, Señor, para que los que ahora viven no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió por ellos. Yo te pido que tú en esta mañana, en este momento, tú tomes una decisión de decirle, Jesucristo, mi vida es tuya. Diste tu vida por mí, pues ahora yo te doy mi vida a ti. Señor, para obedecerte, para hacerte caso, para seguir tus pisadas. Señor, cambia mi corazón y lléname de tu espíritu. Dime tu palabra y ayúdame a oírla. Lléname del deseo de seguirte a ti. Le pido que se pongan de pie y vamos a terminar con un momento de oración. Señor, esta mañana, yo no sé cuántos aquí, pero Señor, tu amor por mí me constriñe el corazón. Supongo que muchos se sienten igual que yo.
Señor, confirmamos tu palabra que dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Y Señor, esta mañana creemos que moriste por nosotros. Y Señor, ahora nosotros queremos vivir para ti. Queremos venir en pos de ti y seguirte a ti. Ayúdanos, Señor, a venir en pos de ti y seguirte el resto de nuestros días. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a hacerte caso, a obedecerte, a pasarnos tiempo en la palabra. Señor, tú nos hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, dime tu palabra. Ayúdame a oírla y lléname del deseo de seguirte a ti. ¿Cuántos le piden eso al Señor esta mañana? Señor, dime tu palabra. Pídeselo porque Dios, si lo tuyo es en serio y tú le dices, Dios, dime tu palabra y ayúdame a oírla y lléname del deseo de seguirte a ti. Mis hermanos, Dios lo va a hacer. Muchas veces nos olvidamos de nuestras oraciones, pero Dios no las olvida. Dios es fiel. Como hoy cantamos, Dios es fiel. Él nunca deja de ser fiel. Y Señor, esta mañana te pedimos eso. Que tú hagas eso aquí en nosotros, en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti. A pensar con frecuencia en cuánto tú nos amas. Señor, ayúdanos esta porción de tu palabra, a leerla. Cuando estamos solos, haznos recordar la necesidad de volver a enamorarnos de ti, a que nuestro corazón se enternezca con tu amor por nosotros. Te pido que hagas eso con todos los que estamos aquí, Padre. Te damos gracias por este día. Gracias, Señor, aunque nos entristece lo que tú tuviste que sufrir, pero por otro lado, Señor, sabemos que tú sufriste todo ese sufrimiento es porque tú sabías que después el Padre traería a ti tantos que serían el regalo de tu sacrificio. Señor, los redimidos es como Dios el Padre te ha recompensado a ti. Y Señor, te damos gracias por eso. Que tú soportaste lo oprobio. Y Señor, que aunque en la noche fue tu lloro, en la mañana es tu gozo. Y Señor, ayúdanos a ponerle gozo a tu corazón, confiando en ti todos los días, obedeciéndote en todo, andando en ti. Mis hermanos, quiero animarlos a que estemos firmes y constantes. Firmes y constantes. Que nuestra vida se resuma con ese último versículo del capítulo 15 de Corintios, donde Pablo les dice, mis hermanos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos creen eso? Que lo que hagamos por el Señor no es en vano, no es en vano. Firmes, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que todo lo que hagamos por Jesucristo tendrá recompensa. No es en vano, mis hermanos, una vida tenemos que muy pronto pasará y solo lo que hagamos por Jesucristo durará. No nos olvidemos de eso. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Señor les dé 1000 veces más de lo que ya les ha dado. Que el Señor esté con ustedes esta semana, cada día. Que el Señor nos bendiga y nos guarde y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén, amén y amén. Una cosita más. Quiero hacerles una invitación más.
Si usted lo siente o lo ha sentido o lo siente ahora en su corazón, si usted ha sentido, quiero a esta familia Medina bendecirlos y ayudarlos. Quiero que se sientan con la libertad, o se lo dan a ellos directamente o me lo dan a mí, como hicieron personas esta mañana. Dios me puso en el corazón, dale todo lo que tienes en el bolsillo. ¡Qué bendición! Óigame, no hay nada como dar con gozo. Dios ama al dador alegre. Aquí están. Gracias por su servicio, por su entrega, por dejar las comodidades de Miami e irse para allá. Gracias. Que Dios te haga que nunca quite su mano de sobre ti. Josué, Jacqueline, que el Señor te sane. Tuvimos una hija con tiroides y Dios la sanó. Dios la sanó. No hizo el milagro como nosotros pensábamos, pero lo hizo. No hubo necesidad de un poquito de radiación. Dios hizo tremendo milagro. Eso voy a creer que Dios va a hacer en tu vida. Amén. Que Dios los bendiga. Aquí están ellos. Vengan y salúdenlos. Le dan un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias.